Las personas esperan que la grasa visceral disminuya cuando aumentan el esfuerzo. Creen que si las calorías bajan lo suficiente, si los entrenamientos se vuelven lo bastante intensos, o si la disciplina se hace lo bastante estricta, el cuerpo acabará cediendo. Y cuando eso no ocurre, la frustración se vuelve hacia uno mismo. La conclusión se vuelve simple y destructiva: seguro que me pasa algo malo. Pero la grasa visceral no responde al esfuerzo de la manera que la gente piensa. No responde a los plazos de la motivación. Responde a los plazos de la biología. Por este motivo, la grasa visceral genera tanta confusión. Puede que antes ocurran otros cambios. El peso puede fluctuar. Los brazos y las piernas podrían afinarse. Incluso la energía podría mejorar un poco. Sin embargo, la grasa profunda de la barriga permanece casi intacta. Desde fuera, parece resistencia. Desde dentro, es algo completamente distinto. Sudar no es una prueba. Pasar hambre no es una prueba. Tener agujetas no es una prueba. Nada de eso significa que la grasa visceral esté disminuyendo. De hecho, a menudo indican que el cuerpo sigue en un estado defensivo, protegiendo activamente esa grasa. Lo que la mayoría de las personas nunca llega a entender es que la reducción de la grasa visceral no es el principio del cambio. Es el resultado de un cambio que ya ha ocurrido. Un cambio que ocurre en silencio, a nivel interno, y mucho antes de que se note algo distinto en el espejo. Hay un cambio biológico muy concreto que debe producirse antes de que la grasa visceral pueda siquiera empezar a reducirse. Hasta que se produce ese cambio, ninguna cantidad de esfuerzo forzará el resultado. Una vez que ocurre, la reducción puede darse sin aumentar el esfuerzo en absoluto. Por esto la grasa visceral resulta impredecible. No disminuye cuando tú te lo esperas. Disminuye cuando el cuerpo cambia de estado. Y ese cambio de estado no tiene nada que ver con esforzarse más. Así que la verdadera pregunta no es cómo quemar grasa visceral más rápido. La verdadera pregunta es la siguiente: ¿cuál es el primer cambio biológico que debe suceder antes de que a la grasa visceral se le permita reducirse? Una vez que entiendes esto, la grasa visceral deja de ser un misterio y la pérdida de peso deja de ser una lucha. La grasa visceral no es igual que la grasa que puedes ver o pellizcar. No es algo estético y no es pasiva. Existe porque el cuerpo la considera estratégicamente importante. Esta grasa rodea los órganos vitales para protegerlos, pero su papel va mucho más allá de hacer de amortiguador. La grasa visceral funciona como una reserva metabólica a la que se puede acceder rápidamente cuando el cuerpo percibe incertidumbre. Se almacena cerca de los órganos porque su función es asegurar la supervivencia bajo presión, y no se usa por el hecho de que el cuerpo haya fallado al gestionar las calorías. Debido a este papel, la grasa visceral está estrictamente controlada por señales hormonales, en especial las relacionadas con el estrés y la seguridad. El cortisol se encuentra en el centro de este sistema. Cuando el cortisol está alto, aunque sea de forma leve pero constante, el cuerpo recibe un mensaje claro de que las condiciones son impredecibles. Puede que se necesite energía sin previo aviso. La grasa visceral responde a este mensaje más rápido que otras reservas de grasa, porque contiene una alta densidad de receptores de cortisol. Cuando hay cortisol presente, estas células de grasa reducen su disposición a liberar la energía almacenada. No están ignorando tus esfuerzos, están siguiendo instrucciones. La insulina refuerza este comportamiento. Bajo estrés, el papel de la insulina deja de ser la regulación suave y pasa a ser la conservación de combustible. El azúcar en sangre se mantiene más disponible. La liberación de grasa se suprime. Desde el punto de vista del cuerpo, esta es una respuesta responsable cuando no se puede garantizar la estabilidad. Lo más importante es que nada de esto requiere estrés emocional. Dormir mal, la estimulación constante, las comidas irregulares, las dietas agresivas y el entrenamiento excesivo se registran como estrés biológico. Al sistema nervioso no le importa por qué existe el estrés. Solo reacciona a la señal. Por eso la grasa visceral se resiste a disminuir bajo presión. Está siendo defendida de forma activa. El cuerpo está eligiendo la seguridad antes que la reducción de peso. Mientras sigan presentes las señales que justifican esta defensa, la grasa visceral no va a disminuir. Sin importar el esfuerzo, tu cuerpo no está roto. Se está comportando exactamente como fue diseñado para comportarse. La grasa visceral se queda hasta que la biología deja de creer que es necesaria.
El primer cambio biológico que permite que la grasa visceral se reduzca no es la quema de grasa, es el fin de la constante vigilancia interna. La mayoría cree que la grasa visceral empieza a bajar cuando el déficit de calorías es lo bastante grande o cuando la actividad alcanza cierta intensidad. Pero antes de llegar a ese punto, esas estrategias a menudo logran lo contrario. Refuerzan las señales que le dicen al cuerpo que se mantenga en guardia. La clave que falta es una caída sostenida en las señales de estrés base, en concreto, una reducción en ese cortisol de fondo que corre en silencio todo el día, incluso cuando no sientes que haya nada estresante. No se trata de eliminar el estrés de tu vida, se trata de que el sistema nervioso deje de comportarse como si una emergencia pudiera ocurrir en cualquier momento. Cuando este cambio ocurre, la respuesta al estrés deja de estar parcialmente activada todo el tiempo. El cortisol sigue subiendo cuando hace falta, pero también se apaga correctamente. El cuerpo sale del estado de alerta constante y entra en un estado de regulación. A medida que esto ocurre, las señales de la insulina también cambian. En lugar de compensar la liberación de glucosa inducida por el estrés, la insulina puede regular el combustible de manera normal. El azúcar en sangre se estabiliza. El cuerpo ya no necesita mantener un exceso de energía circulando por si acaso. Este es el punto exacto en el que a la grasa visceral se le permite relajarse. No porque la grasa se esté quemando de golpe y de forma agresiva, sino porque las órdenes de defenderla han sido retiradas. El tejido ya no necesita mantenerse hinchado y protegido. Es importante destacar que este cambio no es dramático. No hay un subidón de energía, ni una pérdida de grasa visible, solo una sensación sutil de que el cuerpo ya no está en tensión. Ese cambio tan sutil es la primera señal biológica de que reducir la grasa visceral ahora es posible. Hasta que no se produce este cambio, la grasa visceral no puede disminuir. Una vez que sucede, la reducción puede empezar sin necesidad de aumentar más el esfuerzo. Por eso perder grasa parece imposible en un momento dado, y de repente se vuelve inevitable más adelante. El estado ha cambiado. La grasa visceral solo se reduce una vez que termina la protección. Y la protección termina cuando el cuerpo deja de anticipar una amenaza. Cuando esa vigilancia interna se desvanece, el cuerpo empieza a cambiar de formas que son fáciles de pasar por alto. Si solo te fijas en la pérdida de grasa visible, estos cambios llegan en un orden predecible y son la confirmación más clara de que la reducción de grasa visceral ya está biológicamente permitida. Una de las primeras sensaciones que nota la gente es un ablandamiento en el abdomen. La barriga ya no se siente tensa, rígida o constantemente contraída. Esto todavía no es la grasa desapareciendo. Es el tono muscular y el tejido conectivo relajándose a medida que el sistema nervioso sale del modo de defensa. La protección requiere tensión. Cuando la protección cede, la tensión es lo primero que se libera. Después, la hinchazón tras las comidas suele disminuir. La digestión se vuelve más suave y silenciosa. El flujo sanguíneo vuelve a los intestinos en lugar de ser desviado hacia las respuestas de estrés. Las comidas se sienten más ligeras, aunque sigas comiendo lo mismo. Esto refleja una mejor coordinación hormonal, no una mejor disciplina. El comportamiento del azúcar en sangre cambia de forma sutil. En lugar de picos agudos seguidos de bajones, la energía después de comer se siente mucho más estable. Las ganas de picar entre horas o de autorregularse desaparecen. La insulina ya no está peleando contra el cortisol en un segundo plano. Así que el manejo del combustible se vuelve eficiente en vez de reactivo. La energía del día a día se vuelve constante en lugar de volátil. No te sientes alterado, pero tampoco te sientes agotado. Dependes menos de la cafeína o de la estimulación constante. Este tipo de energía no resulta emocionante, resulta de fiar. Y la fiabilidad es una señal de que el sistema confía en la disponibilidad de combustible. Una vez más, el hambre cambia en calidad, no en cantidad. Sigues teniendo hambre, pero ya no se siente como algo urgente o ansioso. El apetito pasa a ser informativo en lugar de exigente. Este es uno de los indicadores más fuertes de que el cuerpo ya no teme quedarse sin energía. La profundidad del sueño mejora discretamente. Cuando el cortisol baja durante el día, resulta más fácil que también baje por la noche. Quedarse dormido cuesta menos esfuerzo. Despertarse se siente menos brusco. La recuperación se empieza a acumular de forma natural. Solo después de que estos cambios se asientan, la grasa visceral
empieza a disminuir de una forma visible. La reducción es el paso final, no el primero. El cuerpo cambia en cómo se siente, antes de cambiar en cómo se ve. Lo que la investigación deja claro es que este orden no es accidental ni subjetivo. Refleja cómo la grasa visceral se regula biológicamente. La grasa visceral contiene una concentración mucho más alta de receptores de cortisol que la grasa almacenada en cualquier otra parte del cuerpo. Múltiples estudios demuestran que incluso las subidas crónicas y moderadas de cortisol inhiben directamente la lipólisis en este tejido. En otras palabras, las hormonas del estrés no solo están relacionadas con la grasa abdominal, sino que le ordenan activamente que no se reduzca. Esto explica por qué la grasa abdominal está tan fuertemente asociada al estrés crónico, las alteraciones del sueño y la desregulación del sistema nervioso, incluso cuando se controla la ingesta de calorías. Las investigaciones sobre la resistencia a la insulina añaden otro factor más. El cortisol elevado interfiere con las señales de la insulina, manteniendo la glucosa circulando por el torrente sanguíneo. Cuando la sensibilidad a la insulina falla, el cuerpo da prioridad al combustible rápido y accesible frente al combustible eficiente. La grasa visceral actúa ya como un amortiguador en este estado, absorbiendo y reteniendo energía cerca de los órganos vitales. A medida que mejora la sensibilidad a la insulina, ese papel amortiguador se vuelve innecesario, y la grasa visceral pasa a ser prescindible. Los estudios sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos dan una pista de cuándo el cuerpo está listo para perder grasa. Esta variabilidad refleja la flexibilidad con la que el sistema nervioso se mueve entre el estrés y la recuperación. Una variabilidad más alta se asocia con un cortisol base más bajo, un mejor control de la glucosa y una mejor flexibilidad metabólica. Las investigaciones relacionan de forma sistemática las mejoras en esta frecuencia cardíaca con reducciones de grasa visceral a lo largo del tiempo, incluso sin aumentar la intensidad del ejercicio. Es importante señalar que la gran cantidad de estudios no logran demostrar que una restricción extrema de calorías o hacer demasiado cardio reduzcan la grasa visceral de forma fiable. En muchos casos, estas estrategias aumentan la exposición a las hormonas del estrés y preservan la grasa del abdomen en relación con el peso total del cuerpo. La biología responde a la amenaza percibida, protegiendo su reserva de energía más estratégica. En toda la literatura científica, hay un patrón que se repite. La regulación hormonal cambia primero y la reducción de grasa visceral viene después. La ciencia no respalda la idea de que la grasa visceral disminuye porque el esfuerzo la sobrepase. Respalda la idea de que la grasa visceral se reduce cuando el sistema ya no tiene motivos para defenderla. En otras palabras, la grasa visceral no responde a la fuerza, responde a la seguridad, a la regulación y a la previsibilidad. Aquí es donde mucha gente revierte el proceso sin darse cuenta, a menudo justo después de que haya comenzado el primer cambio biológico. Como la grasa visceral no disminuye de inmediato, las personas asumen que no está pasando nada y responden de maneras que vuelven a activar la defensa. Un error muy común es aumentar la intensidad demasiado pronto. Cuando la barriga no cambia rápido, la gente añade más cardio, entrena más duro o suma sesiones extra. Biológicamente, esto eleva la carga total de estrés. El cortisol vuelve a subir y el cuerpo reinterpreta el entorno como exigente e impredecible. La grasa visceral responde reforzando su protección. Otro error es buscar el hambre como prueba de que se está progresando. Muchas personas creen que sentir hambre significa que se está quemando grasa. En realidad, un hambre aguda o ansiosa suele ser señal de que el acceso al combustible sigue restringido. Cuando la gente responde recortando aún más la comida, refuerzan las señales de escasez y mantienen el sistema en modo de defensa. Combinar la restricción con dormir mal es especialmente perjudicial. Solo la falta de sueño ya eleva el cortisol como respuesta de supervivencia. Si se combina con un déficit de calorías o con ayuno, el cuerpo recibe un mensaje muy claro de que las condiciones son inestables. En esas condiciones, la grasa visceral no va a disminuir, por muy constante que parezca el esfuerzo. Hacer cardio de larga duración sobre un sistema que ya está estresado genera el mismo efecto. Aunque moverse es beneficioso, el ejercicio intenso o prolongado sumado al estrés crónico aumenta la exigencia acumulada. El sistema nervioso no separa el estrés de la vida diaria del estrés del ejercicio, solo siente la carga total.
Entrar en pánico es la trampa final. Cuando los cambios visibles no llegan a tiempo, la gente abandona los hábitos que estaban bajando el estrés base y los sustituyen por prisas y fuerza bruta. El cuerpo responde de inmediato, restableciendo la protección. La paradoja es muy simple. En el momento en que intentas forzar la pérdida de grasa visceral, le das a tu cuerpo una razón para defenderla de nuevo. Lo que parece compromiso, a menudo la biología lo percibe como una amenaza. La grasa visceral no disminuye porque la presiones. Disminuye porque tu cuerpo ya no cree que necesite protección. Esta distinción cambia la forma en que se debe entender el progreso. El primer cambio biológico, antes de que la grasa visceral empiece a disminuir, no es una pérdida de grasa visible. Es el final de esa constante tensión interna. Cuando el sistema nervioso deja de anticipar amenazas, las hormonas dejan de dar órdenes de defensa. Solo entonces, la grasa visceral pierde su papel como protección de emergencia. Esto replantea cómo se ve realmente el progreso. Una energía tranquila y constante es progreso. Un abdomen más blando y menos tenso es progreso. Un hambre que se siente informativa en lugar de urgente es progreso. Un sueño más profundo y reparador es progreso. Estos no son efectos secundarios ni casualidades. Son la señal de que el sistema ha pasado a un estado donde la reducción por fin está permitida. Una vez que se mantiene este estado, la grasa visceral se vuelve innecesaria. No es atacada ni se quema de forma agresiva. Se va reduciendo poco a poco, porque las condiciones que justificaban su presencia ya no existen. El cuerpo reasigna la energía de forma natural cuando ya no se siente amenazado. Por eso la paciencia importa, no como una prueba de disciplina, sino como una forma de proteger el estado biológico correcto. Cuando mantienes la regulación en lugar de perseguir resultados, la reducción viene sola, sin forzarla. Así que deja de preguntarte cómo hacer que la grasa visceral baje más rápido. Empieza a preguntarte si tu cuerpo todavía siente que necesita defenderse. Cuida tu descanso. Reduce el estrés de fondo. Deja que el movimiento te calme en lugar de exigirte más. Permite que tu apetito se normalice en lugar de pelear contra él. Cuando la seguridad reemplaza a la vigilancia, la grasa visceral empieza a reducirse a su propio ritmo. Y para cuando por fin puedas ver el cambio, el trabajo más importante ya habrá ocurrido en silencio, en tu interior. Así es como la grasa visceral desaparece de verdad.